Bueno, en primer lugar, gracias a los que están todavía aquí con nosotros. Vamos a hablar de cómo manejar el segmento adyacente con la técnica lateral, si hay ventajas o no reales de la utilización de esta técnica. La enfermedad del segmento adyacente, ya Daniel habló bastante de eso, no quiero entrar en mucho detalle, pero bueno, la definición, la variabilidad, el segmento adyacente se ve en todo tipo de fusión. Hemos visto que de repente en fusiones mínimas invasivas puede ser menor, pero se ve en todas, inclusive con los ALIF, donde la recuperación de las lordosis son importantes, también se ve. En resumen, hay como 3 teorías, ya Daniel habló mucho de eso, sobre aumento de la demanda biomecánica en los segmentos móviles, que es obviamente el segmento adyacente, todo el daño quirúrgico que uno puede hacer a todos los tejidos, ligamentos, etc. Y la teoría, digamos, un poquito más utilizada últimamente es el desequilibrio del mismatch por la incidencia pélvica y la lordosis lumbar. Entonces, entre los factores más importantes, definitivamente el factor número 1 es el mismatch o el desbalance espinopélvico. Ya está muy estudiado que el mismatch mayor de 10 significativamente aumenta la enfermedad del segmento adyacente, mucho más en las fusiones largas. Y el desbalance definitivamente genera una anomalía en los segmentos adyacentes que aumenta la fusión. Eso está altamente estudiado, con lo cual, digamos, esto es nuestro primer punto más importante para la enfermedad del segmento adyacente. El segundo punto es la violación de las articulaciones. En esta revisión metaanálisis, ellos trataron de ver, digamos, qué factores pueden producir el segmento adyacente y vieron que muchos estudios tuvieron un nivel muy bajo de evidencia, pero lo que sí vieron en todos los trabajos que el sobrepeso preoperatorio es altamente, incide mucho en el desarrollo de la enfermedad del segmento adyacente. Las descompresiones fuera de las fusiones, Daniel lo dijo, estar haciendo una laminectomía por encima de la fusión y las fusiones flotantes. Como tercer factor, las fusiones múltiples. Mientras más fusiones hacemos, más chance de enfermedad de segmento adyacente, la masa corporal, ya lo comentamos, la degeneración preexistente, la atrofia muscular y la propia angulación de las facetas son factores predisponentes para la enfermedad del segmento adyacente. Entonces, el mismatch es importante, pues ya sabemos que un mismatch mayor de 10 está asociado significativamente a la enfermedad del segmento adyacente, más cuando hay fusiones ALIF en los segmentos L4 y L5. Los pelvic tilt mayores de 50 también están asociados como un segundo factor de riesgo independiente. La retroversión pélvica, a medida que es mayor, el paciente está compensando más. El mismatch preoperatorio mayor de 10 estaba significativamente asociado a enfermedad del segmento adyacente, y es predictivo en 2 años si en este trabajo tenemos un mismatch igual o mayor a 9. Entonces, el mismatch es un valor predictivo independiente para la enfermedad del segmento adyacente. Tanto es así que, digamos, hoy en día hay trabajos donde hay que personalizar el mismatch del paciente con las cajas que se van a utilizar. Entonces, cajas tridimensionales hechas para cada paciente, pues pueden mejorar la situación. Bueno, ya tenemos la enfermedad del segmento adyacente, hablamos mucho de ello. ¿Cómo la podemos corregir? La podemos corregir por vía posterior, PLIF, TLIF, la podemos corregir también por vía anterior, o lo que vamos a hablar nosotros es por vía posterior o lateral. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿es el abordaje lateral de columna una buena opción para el manejo de la enfermedad del segmento adyacente? Hay muchos trabajos sobre eso. Esto es una revisión reciente que se hizo. Efectivamente, todos los trabajos te dicen que es una técnica emergente, relativamente nueva, pero es efectiva para el manejo del segmento adyacente. Los trabajos biomecánicos han demostrado que el XLIF, yo llamo esto XLIF o LIF, yo le llamo XLIF básicamente porque usamos las cajas de Novasic,
produce una estructura estable que disminuye definitivamente el movimiento en los segmentos superiores y tiene evoluciones clínicas y radiologías satisfactorias. En este trabajo se habla un poco de que hay que definitivamente hacer trabajos futuros, pero que el abordaje lateral produce menos complicaciones, baja morbilidad y disminuye la necesidad de cirugías futuras. Entonces, ¿es bueno el abordaje lateral como una opción para la enfermedad del segmento yacente? Definitivamente es bueno. Entonces, si es bueno, ¿en qué aspectos es bueno? Uno, digamos, en los resultados clínicos positivos, se ha demostrado que hay mejorías del dolor lumbar, dolor de espalda, la discapacidad de los pacientes, si los comparamos con los pacientes que se le hace abordaje por vía posterior. Entonces tenemos resultados positivos sin tener que hacer instrumentación posterior. Y uno de los aspectos más importantes es la morbilidad si la comparamos con la cirugía posterior. No meterse en el tejido ya previamente cicatrizal, reducir quitar todo el sistema previo, etc. Todo eso incide en que definitivamente el abordaje lateral tiene ciertas ventajas. Si comparamos el abordaje, el XLIF con el abordaje posterior lateral, si comparamos esto, tenemos que el mejoramiento del alineamiento sagital y coronal es bueno y definitivamente la parte hospitalaria es menor, el tiempo quirúrgico menor, el sangramiento es menor, es prácticamente las variables más importantes. Y las ratas de fusión son similares. Definitivamente la estabilidad biomecánica del abordaje posterior es mucho mejor, hay mejor rigidez, pero el abordaje lateral utilizado con placas o con tornillos laterales producen una estabilidad buena. Pero sí hay que estar claro que la estabilidad con tornillos posteriores sigue siendo la mejor. Entonces, si tratamos de hacer como una comparación entre el abordaje lateral y posterior, ¿qué ventajas y desventajas tenemos? En acceso quirúrgico, el abordaje lateral produce, digamos, tenemos que atravesar solo el psoas. Aquí hay que hacer un abordaje de todos los tejidos posteriores, etcétera, es un poquito más engorroso. El XLIF es menos invasivo, el abordaje posterior es más invasivo, el tiempo quirúrgico definitivamente es menor en comparación con la vía posterior, la pérdida de sangre creo que es inmejorable con el abordaje lateral, la estancia hospitalaria también es mejor con el abordaje lateral, el dolor postoperatorio es mejor también, las complicaciones infecciosas son raras, son más frecuentes en las posteriores, pero por ejemplo en los riesgos, digamos, neurológicos, la debilidad del psoas lo podemos ver, pero hay más riesgo inclusive con el posterior. La estabilidad del implante, si utilizamos el standalone, que ya lo vamos a ver si debe o no utilizarse, definitivamente los tornillos son superiores. Las tasas de reintervención en este trabajo, que es un trabajo un poquito ya viejillo, el standalone tiene mayor reintervención que la vía posterior. La corrección del alineamiento se puede hacer mucho mejor con la vía posterior y dependiendo del mismatch. Y el abordaje por vía posterior lo podemos hacer a todo nivel de la columna. Por vía lateral el segmento L5-S1 es difícil, L4, L5 con crestas ilíacas largas también es complicado. Entonces, digamos, hay ventajas y desventajas para cada uno. Entonces, un poco para mí, ¿cuáles son las ventajas? Número uno, es excelente para zonas no peligrosas. Normalmente el segmento yacente son segmentos altos y esos son los mejores segmentos para operar el XLIF, porque tenemos que ¿cómo se llama? Las zonas de seguridad por el plexo lumbar nos permiten trabajar cómodamente en los segmentos altos. El sangramiento es mínimo, viene lo que sangra un XLIF, prácticamente nada. Para pacientes mayores la morbilidad es baja, entonces es una buena opción.
Otra opción, y digamos, inicialmente comenzamos a utilizar el abordaje laterales para no desmontar toda la cirugía previa que tenía el paciente. Y pacientes obesos, cuando los ponemos por vía lateral, la barriga cae hacia adelante y el acceso a la columna es bastante fácil de hacer. Entonces, ¿cómo encaja la cirugía lateral? Un poco en función del balance espinopélvico. Si tenemos balances espinopélvicos, un mismatch aceptable, no tenemos que hacer muchas correcciones, entonces los abordajes laterales nos sirven con cajas con lordosis bajas o no lordóticas. Si el mismatch es un poquito mayor, de 11 a 20, entonces la realineación la tenemos que hacer con cajas lordóticas, pero también aquí ya entran un poco las fusiones por vía posterior. Ahora, si el mismatch es muy grande y tenemos que hacer un rebalanceo importante, o bien sea utilizamos cajas hiperlordóticas que no son fáciles de usar, y hay que hacer realineación de la columna anterior quitando el ligamento longitudinal, son técnicas un poco más complicadas, y también hay que pensar en osteotomías importantes. Entonces, básicamente yo creo que el XLIF entra un poco en los dos primeros casos. Hay que recordar un poco que aparte de las columnas de Rosoli, nosotros podemos decir que, digamos, dependiendo del PI, digamos, hay una distribución de las lordosis distales con las proximales. Las lordosis distales, hoy en día sabemos que todas tienen que ser alrededor de 35-40, pero las lordosis proximales varían un poco su porcentaje en relación de la lordosis lumbar completa dependiendo del PI. Si tenemos un PI bajo, tenemos una proporción de 70-30, un PI averaje entre 45 y 60, de 60 a 40, y un PI alto aproximadamente un 45%. Teniendo esto en cuenta, uno puede decir que si yo tengo PI bajos, pero si tengo pacientes con lordosis distales bajas, que normalmente es lo que vamos a conseguir en los pacientes con enfermedad del segmento adyacente. Entonces, en esos casos, si tenemos lordosis muy bajas y tenemos unos PI muy bajos, significa que no tenemos mucho porcentaje para corregir proximalmente. Entonces, utilizar cajas hiperlordóticas laterales, podemos dejar al paciente hiperlordótico y eso va a ser problemático para él. En esos casos, de repente, es mejor ir por vía posterior, tratar de corregir la lordosis distal del paciente. Pero si tenemos PI averajes o altos, en estos casos la lordosis proximal porcentualmente es mucho mayor y podemos jugar un poquito más con eso. Entonces podemos usar nuestras cajas lordóticas por vía lateral, y si no tenemos cajas muy hiperlordóticas, bueno, podemos considerar utilizar o hacerlo en dos niveles. La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, eso lo estamos haciendo, digamos, un poco reciente, es ver, digamos, no solamente el balance espinopélvico del paciente, sino el balance sagital lumbar. ¿Por qué? Porque en este trabajo de Lenke y de Hills del 22, ellos lo que hicieron fue que trataron de correlacionar la incidencia pélvica como factor predictivo de la lordosis lumbar, y vieron que no era, digamos, muy correlativo. Entonces, y también decían que todos esos estudios se habían hecho con pacientes enfermos. Entonces, ellos trataron de estudiar pacientes, digamos, sanos, y vieron que hay unas maneras diferentes de poder ver, de poder ver cómo está balanceado el paciente en función no solamente de la relación espinopélvica, sino de la relación sagital lumbar. Entonces se hacen los ángulos pélvicos L1 y T4. Si estos ángulos son menores de 4%, el paciente está alineado. Si son menores o mayores de 4 grados, esa diferencia, entonces los pacientes están desbalanceados. Un poco con esto es quitarnos un poco el dogma del mismatch, que era todo. Bueno, realmente hay otras visiones en este sentido.
Ahorita ya decidimos que la caja por vía lateral es una buena opción para corregir el segmento adyacente. Entonces, ¿vamos a usar la caja sola o la vamos a usar instrumentada? Entonces, el stand-alone definitivamente aumenta la altura, nos da lordosis, pero de todas, unos tornillos por vía posterior con la compresión nos va a dar una mayor lordosis. Entonces, el stand-alone se ha visto que si lo utilizas solo en enfermedades degenerativas te da menor fusión, el mantenimiento de la descompresión indirecta es menor, la tasa de reintervención es mayor, con lo cual el stand-alone puede funcionar, pero no siempre es bueno. Se comprobó o se estudió el stand-alone con todos diferentes tipos ¿cómo se llama? Stand-alone con tornillos posteriores y tornillos laterales. Definitivamente lo mejor es la caja lateral con tornillos posteriores. Eso es definitivamente lo mejor. Pero si no queremos poner tornillos posteriores, definitivamente la opción de tornillos laterales o placas laterales es una buena opción. Entonces, en este caso, es una pacientico que le pusimos un stand-alone. Tenía sus sistemas estos que se utilizaron muchísimo movibles. Esta es una paciente que quedó con un mismatch, digamos, aceptable. Y funcionó perfectamente el stand-alone. El stand-alone, ¿por qué funcionó aquí? Bueno, porque era una paciente joven, una buena densidad ósea, no era obesa y en esos casos lo podemos usar. En cambio, tenemos un paciente, esto era un paciente mayor, le tuvimos que poner 2 cajas y una la fusionamos por vía lateral y la otra la fusionamos por vía percutánea posterior. Estos son un poco esos inventos que hicimos hace muchos años atrás cuando comenzamos a utilizar el XLIF. Entonces el stand-alone en un paciente mayor no me va a servir. Entonces, esto es otro paciente que tuvimos que le pusimos un stand-alone, es una paciente con un BMI alto, bueno, subsidió la caja y tuvimos que después hacerle una fusión. Entonces, el stand-alone, si lo vamos a usar solamente gente joven, buena densidad ósea y gente que no sea, digamos, gordita. Nosotros hemos hecho todos nuestros casos con el XLIF, no voy a entrar en detalle en eso. El único detalle que sí quisiera mencionar, que yo trato siempre de entrar lo más anterior posible y no ir por, digamos, la parte media del cuerpo vertebral. Eso me ha ayudado a no tener problemas con el plexo ni con el psoas. Y uno trata, digamos, de entrar en la parte más anterior del disco y evitar irse por vía posterior. Entonces, aquí ven, normalmente trato de que la caja quede exactamente donde está el borde longitudinal anterior. Si ponemos la caja bien anterior, podemos recuperar cierto grado de lordosis, aunque a veces si lo ponemos un poquitico más atrás, podemos conseguir un poquito más de angulación. Bueno, recordar un poco la anatomía es importante. La pared abdominal, tenemos que estar mosca con la inervación porque nos quedan flacideces si vamos a hacer de repente varios niveles y hacer incisiones largas. Entonces, aquí tenemos un casito, este es un casito que vamos a hacer prontamente, una paciente de 56 años, su primera cirugía 2005, su segunda cirugía 2012 y ahorita tiene un dolor radicular franco de L3 por una enfermedad del segmento adyacente. En su tomografía vemos cómo está francamente estenosada esta paciente. Entonces, hoy en día, digamos, tenemos recursos como el Surgimap para poder hacer una simulación de este caso. El Surgimap tiene además incorporado las cajas de NuVasive, entonces podemos poner o simular que es lo que vamos a hacer. Entonces, podemos escoger, digamos, aquí la caja del XLIF y entonces vemos todas las opciones que tenemos con el XLIF. Entonces, nosotros tenemos en Venezuela el 18, el 20. Si yo le pongo 0 grados, miren cómo disminuye un poco la lordosis de la paciente, a pesar de que tiene una lordosis tal baja. Vemos que con 10 grados la aumentamos más o menos un poco mejor, mejora el mismatch.
Si ponemos, a mí me gusta utilizar las cajas 22 porque son cajas que me van a dar muchísimo más, ¿cómo se llama? Contacto óseo. Y entonces, bueno, en este caso, de repente, entre una caja de 10 grados y de 15 grados, bueno, prácticamente es lo mismo, aunque el mismatch mejora dramáticamente con la caja de 15 grados. Esta es otra paciente también que la estamos programando. Estamos recientemente haciendo placas para todos los pacientes, las panorámicas completas, y ya salimos solamente, no ver solamente la parte espinopélvica, sino completa. Esta es una paciente que está bastante bien alineada, si la estamos viendo con los ángulos de L1 y T4. Esta paciente tiene un PI de 45, un mismatch de 5. Entonces, en este caso, si yo voy a utilizar una caja no lordótica, como la tenemos aquí, reducimos dramáticamente su lordosis. Si utilizamos una 10 grados, yo creo que me serviría porque tengo un mismatch bastante aceptable. La distribución es 40-40, a pesar de que, bueno, tiene un mismatch más o menos, un PI bajo, donde deberíamos tener una distribución diferente. Pero si utilizamos de repente una de 15 grados, me pudiera ir mejor. Entonces, digamos, tenemos instrumentos que nos pueden ayudar para poder hacer nuestra programación quirúrgica. Esto es un casito que operamos, le hicimos una fusión en el 2008, 14 años después hizo una enfermedad del segmento adyacente con una estenosis importante. Entonces, aquí tenemos, bueno, lamentablemente no tengo la previa, lo único que tengo es la lordosis aquí, una lordosis de 43. Entonces, esta paciente en su postoperatorio quedó con un mismatch aceptable. Como tenía una PI baja, ella debería tener una relación de 30-40 entre la lordosis proximal y distal, y quedó, bueno, 75-25, no perfecta, pero quedó bastante bien. Esta es una paciente que evolucionó chévere. Esta es una paciente de 80 años, una paciente que también se fusionó hace muchísimo tiempo, con una escoliosis degenerativa. Ven que las cajas laterales corrigen más o menos los planos coronales, y entonces esta paciente, el preoperatorio, con un mismatch moderado, lo pudimos bajar a 5. Su lordosis proximal de 11 la llamamos casi a 20. Y por el PI que tiene, esta es la proporción que tenemos que tener en la distal y proximal lordosis, y oye, lo conseguimos bastante bien, solamente poniendo una sola caja por vía lateral. Entonces, esos son los casos buenos, pero tenemos los casos malos, donde esto es un paciente que hizo un segmento adyacente, y estos son los pacientes donde han pasado por toda la historia de las fusiones de columna. Este es un paciente de 75 años, gordo, con una morbilidad alta. Entonces decidimos no tocar nada por vía posterior, es más, está todo fusionado, y le pusimos su caja por vía lateral. Este es un paciente altamente desbalanceado, espinopélvicamente hablando. Con un PI de 55, tenemos que su proporción debería ser 40-60, también tiene 106,6. Es un paciente que quedó definitivamente desbalanceado, pero un paciente con una morbilidad alta, bueno, uno considera que ir a estar haciendo osteotomías aquí para corregirlo no tiene mucho sentido. Esta es una pacientica donde lo hicimos hace tiempo con 2 niveles. Con 2 niveles stand-alone. Le pusimos sus 2 cajitas, pudimos alinearla bastante bien. Lamentablemente no tengo la comparación del mismatch previo, pero tenemos que ella quedó 60-40, más o menos balanceada en relación a su balance espinopélvico. Este es el último casito que le voy a comentar. Este es un paciente que hizo una hernia discal, fue operado por esa hernia discal en otro centro, quedó exactamente con el mismo dolor, viene a la consulta. Es un paciente con una morbilidad alta, EVOC,
pero dije, oye, si yo quiero meterme aquí, volarme la faceta y todo para poder sacar el disco, bueno, le hicimos una fusión por vía lateral primero, mejoramos un poco su plano coronal, y en su plano sagital, este es el preoperatorio, postoperatorio, vemos que el PI no cambió mucho, el mismatch no cambió mucho, la lordosis tampoco cambió mucho, su proporcionalidad de la columna, dependiendo del PI, bueno, no queda muy bien, pero bueno, este es un paciente con una morbilidad muy alta y creo que, digamos, pudimos resolver su problema. Las otras opciones son las cajas expandibles, nosotros no las tenemos aquí. Las cajas hiperlordóticas son buenísimas, pero implican cortar el ligamento longitudinal anterior, que es una maniobra un poco complicada, pero estas cajas hiperlordóticas son muy buenas para restitución, y está, digamos, un poco de moda el All Prone Position, tiene buenos resultados. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? El abordaje lateral es una técnica válida, mundialmente aceptada para el segmento adyacente. Tiene sus ventajas en relación a la vía posterior, entre ellas la más importante, la menor morbilidad, buena corrección del plano sagital y coronal, mínima pérdida de sangre y menor hospitalización. El standalone se puede usar, pero combinación con tornillos posteriores es la estructura más rígida, pero con tornillos laterales es una muy buena opción. Entonces, esto es una buena opción con mismatch leves y moderados. Mismatch severos, se puede utilizar esta técnica, pero si la vamos a usar, hay que usar cajas hiperlordóticas. En casos con PI averajes o muy altos, donde la lordosis proximal puede ser modificada de una manera significativa, podemos utilizar este tipo de técnicas. Aquí tenemos una fotico con Armando, que es nuestro coach de los balances. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por ¿alguna pregunta para el doctor Sansel? Armando. Aprovechando el paciente último que presentaste, que tiene toda la historia de la torrencia de columna y desierto, qué interesante es ver el paciente bajo la óptica del análisis matemático y ver cómo, más allá de la técnica que se use, si dejas el paciente balanceado, no importa lo que sigas hacia arriba, es una cadena que no se va a detener. Entonces, es una cosa que vemos mucho. Sigue arriba, pero el problema básico nunca se corrigió, que es el volver a balancear el paciente abajo. Y eso no se va a reparar, aunque sea lo mínimo invasivo que haga, ¿no? Entonces, eso está buenísimo, porque explica todo de una manera muy evidente y visual. Sí, realmente esos son esos casos donde tú tienes que comenzar a evaluar, oye, pacientes mayores, pacientes con morbilidad. Obviamente ese paciente quedó igualito de desbalanceado que como estaba previo. Pero bueno, le resolvimos su problema de dolor en el momento, momentáneamente. Sí. Excelente conferencia, y a continuación el doctor Pablo Vera nos va a hablar del manejo de la espondilolistesis de